podríamos nuevamente ilustrar a nuestros oyentes, radioyentes, el emprendimiento. ¿En qué consiste ser un emprendedor? A ver, antes que nada, buenos días, doctor Cornejo. Para comenzar por algunas definiciones teóricas, vamos a comenzar por definir al emprendedor de acuerdo a Venkatamarán, ¿no? Venkatamarán es un gran investigador que definió al emprendedor como la persona que tiene la capacidad de poder vender algún producto o servicio y generar un valor agregado. Si nosotros queremos entender al emprendedor, tenemos que entender a la teoría que origina el mismo. Entonces, la teoría que origina el mismo es la de Bandura, que básicamente dice que las personas pueden aprender mediante la sociedad y observando patrones externos. Bandura después saca a la autoeficacia, que la autoeficacia es la capacidad que tienen las personas para poder realizar determinadas labores. Y de la autoeficacia se deriva la autoeficacia emprendedora, que es la capacidad que tienen las personas para poder llevar proyectos, pero ya en la vida empresarial. Entonces hay que entender todo desde el origen. Ahora, para que una persona sea considerada emprendedora, no solamente tiene que iniciar un negocio, puede comprar un negocio, puede heredar un negocio, y ahora se da otra variable que es el emprendedor, que es aquella persona que a la vez está en el mundo corporativo y también tiene un negocio, ¿no? Lo que hace que su riesgo sin duda disminuya. Básicamente de eso se trata el fenómeno del emprendimiento, ¿no? Muchas gracias, Diego. Moisés, buenos días. En tu perspectiva, el emprendimiento, en tu experiencia, ¿en qué consiste? Así es, gracias Enrique por esta entrevista, tiempo que no nos veíamos. Y bueno, como tú ya un poco sabrás acerca del trabajo que vengo realizando en Juventud por el Cambio, en la CONACO, y bueno, en mi vida empresarial desde los 18 años de edad, ¿no? Siempre he considerado que el emprendedor es la persona que no sueña y que ejecuta las acciones, ¿no? O sea, el emprendedor creo que es innato de cada ser humano, de que siempre está activo para realizar cosas, ¿no? Mientras que otros hablan, el emprendedor está realizándolo. Como tú bien lo dijiste al principio del programa, digamos, esas personas que vienen de provincias, estas personas que vienen huyendo muchos de ellos del terrorismo en su momento, sin esperanzas, sin oficio, vienen a Lima, se instalan en Lima, ven Gamarra, ven Mercado Central, ven, bueno, muchos conglomerados comerciales, mira cómo se desarrollaron, ¿no? Ese es el emprendedor. El emprendedor es aquel que innatamente, por posiblemente cosas que suceden en su vida o de repente por lo que van sufriendo, ¿no? A joven, adulto, van ejecutando. Entonces, considero de que el emprendedor es la persona que no siempre va solamente a estar comentando sus proyectos, sino va realizándolo, ¿no? Vuelvo a decir, por cuestiones que les van pasando, o también pues como nuestro amigo, porque van estudiando, ¿no? Pero digamos a los emprendedores antiguos que inclusive tienen casos de éxito, ¿no? Aquilino Flores, por ejemplo, y muchos otros. Los Flores son de Top y Top. Así es, de Top y Top, y otros que también, los Añaños, como que huyeron de terrorismo, y así muchos de ellos que se van formando y se van haciendo, y ese es mi caso, ¿no? En mi caso me he formado debido a mis mismas circunstancias de la vida, no tenía padres, no tenía, digamos, padrinos o gente que me pueda ayudar, y yo mismo me he ido haciendo. Y eso mismo es lo que yo vengo ahora plasmando en mi libro, ¿no? En mi libro de autobiografía. Nos ha traído muy gentilmente Moisés un libro, autobiografía de un emprendedor justamente, que relata justamente acerca de mis inicios y cómo me he ido desarrollando. Prometo leerlo porque no lo has traído recién, pero lo leo este fin de semana. Pero estoy viendo aquí en el índice que hay varios capítulos vinculados a las afueras del cementerio, cementerio Presbítero Maestro, cementerio El Ángel. Cuéntanos un poco qué tiene que ver este tema fúnebre con el emprendimiento. Sí, como siempre lo digo, donde a otras personas se les terminaba la vida, ¿no? Porque es un cementerio, a mí empezaba mi vida de emprendedor, ¿no? Porque ahí me formé como emprendedor, aprovechando las oportunidades que me daba al vivir frente al cementerio, en este caso a la Sexta Puerta, al Presbítero Maestro. Al vivir al frente siempre veía gente que venía, visitaba a sus difuntos,
Y gracias a mi abuelita, ¿no? Como siempre tenemos una mentora, siempre que nos impulsa al emprendimiento, mi abuelita Seferina, que siempre de cariño le llama Machipe, era quien me decía, oye, pero puedes ahí cuidar carros, qué sé yo. Y yo, bueno, desde que tengo uso de razón, creo yo, me aventé a estos oficios, ¿no? Y ahí fui ganando mis primeros centavos, mis primeros intis en esos tiempos, ¿no? Todavía estaba en el tiempo del INTI, sí. Y ahí donde fui formándome, pues, queriendo siempre tener mis propias ganancias para poder pagar mis estudios primarios, ¿no? Siempre he tratado de evitar darle gastos a mi familia, que no tenía. Mi padre es un estibador del mercado mayorista de frutas. Ahí hasta sus últimos días he estado en ese trabajo de amanecida. Mi madre vendía también como ambulante en un mercado y no pues quería cargarle para nada mi responsabilidad de mis estudios o de mi vestimenta, de mis alimentaciones. Entonces yo mismo me forcé para poder generar mis propios ingresos. Entonces así empieza la historia pues de Moisés en el cementerio, el ángel, prevístelo maestro, frente al polvo, lavando carros, cuidando carros, poniendo agua en el cementerio, poniendo flores, arreglos florales, haciendo la guía turística. Me recuerdo yo cuando venían las visitas, decían, ¿conoces tal o cual sitio? Porque el cementerio del Ángel es uno de los cementerios más grandes de Latinoamérica. Entonces yo decía, bueno, me lo conocía al revés y al derecho, hasta creo que a todos los difuntos que estaban enterrados ahí, porque vivía ahí prácticamente. Y ya me conocía con las personas importantes que estaban enterradas. Hoy conoces dónde está Banchero Rossi, hoy conoces dónde está Mambo Park, ya me conocía todo. Entonces la hacía de guía turística también ahí. Entonces ahí empieza mi historia y ha ido pues cada vez evolucionando, formándome, vuelvo a decir. He tenido que pasar varios oficios, ¿no? Varios oficios para llegar a lo que ahora, gracias a Dios, estoy. Excelente, una historia muy interesante, como todas las de los emprendedores. Diego, tú acabas de escribir otro libro. Sí, yo acabo de sacar un libro el 19 de noviembre del 2019 que se llama Investigación Estratégica. Lo que busca este libro, el objetivo principal del libro es hacer que las personas que estén haciendo una maestría o que estén cumpliendo sus estudios de pregrado puedan realizar una tesis con éxito y de manera muy sencilla. Ahí explico qué es una hipótesis, qué es un marco teórico, cómo se hace una revisión de calidad de literatura, algunos instrumentos. Tengo un diccionario de los principales términos de la investigación y en la parte final, este libro fue el primer libro en el mercado hispanohablante que fue traducido del inglés al español bajo las normativas del APA en la versión 7, que fue lanzada en Estados Unidos en el mes de octubre. Entonces fue el primer libro que, digamos, ha traducido esta forma de citar. Ahora, tomando el tema que dice el señor Moisés sobre el emprendedor, es bueno que el país genere emprendimiento, pero no sin duda, en una etapa ha sido por necesidad, pero ahora necesitamos generar emprendimiento ya con innovación de manera sostenible y trabajar bajo el modelo de la quíntuple hélice. Antes se hablaba de la triple hélice de Escovitz, que entrelazaba a la universidad, a la empresa y la academia. Después se formó una cuádruple hélice que fue el tema de la sociedad, y ahora estamos con el tema del ambiente, ¿no? Para generar emprendimientos sostenibles. Pero al final de cuentas lo que se tiene que hacer es entrelazar a todos los actores de la sociedad para que el emprendimiento pueda durar más tiempo. Si uno analiza los rankings de países emprendedores, el Perú ocupa el puesto 4 en emprendimientos. Sin embargo, ocupa el puesto 2 en cierre de negocios. O sea, por un lado emprende, sí, pero por otro lado cierras los negocios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las variables que están moderando el cierre de negocio? De repente la falta de apoyo del Estado, de repente la falta o el exceso de trabas que nos ponen para hacer las tributaciones, la sobrecarga laboral, la falta de preparación del empresario. Entonces todo eso tiene que estudiarse pero a profundidad, ¿no? Cuando uno habla de un fenómeno tan importante como es el emprendimiento, sabemos que el 96.1% de microempresas son las que mueven el 60% de la PEA, entonces tenemos que estudiarlo con mucha cautela. ¿Qué entidad es la que hace este ranking? El reporte global de emprendimiento, ¿creen? Reporte global de emprendimiento. Así se llama, sí. Que mide a nivel mundial a todos los países que en función de unas cuantas variables y dice, a ver, ¿cuánto emprende este país? De los emprendimientos, ¿cuántos superan el año, el 2 años, el 3 años? Somos cuartos en el mundo y para conocimiento de todos, incluido el mío, ¿quién es el primero? A ver, hay que diferenciar bien. El primer país ahorita en emprendimientos también es Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el país que más patentes está inscribiendo, ¿no? Por decirlo así. Parece mentira, pero un país tan pequeño
tiene como política de Estado invertir más del 4.3% del PBI en investigación y desarrollo. Entonces hay una correlación entre investigación y desarrollo y emprendimiento. De acuerdo con los manuales de innovación, los manuales de Canberra, Frascati, Oslo, el manual de Bogotá, el manual de Santiago, para que un país sea considerado como un país desarrollado tiene que invertir más de 2% del PBI en investigación y desarrollo. Entonces, en el Perú estamos en el 0.8%, todavía muy lejos de eso. Para llegar a esto, el Estado tiene que estar consciente de que la inversión en investigación y desarrollo va a impactar al emprendimiento, pero ya no va a ser un emprendedor por necesidad, sino va a ser un emprendedor más sofisticado que pueda competir en mercados internacionales. Claro, pero ahí viene, no sé, una pregunta que me surge. Perú es el cuarto, no es un mal puesto en emprendimiento, hablando mundialmente. Sin embargo, casi no tiene patentes registradas, son muy pocas. ¿Por dónde es por donde logra ese cuarto puesto? Porque lo que está midiendo el ranking, el número que está dando es la cantidad de empresas que se emprenden. Por la cantidad de empresas. Pero también, como mencioné, es uno de los países que tiene la tasa más alta de cierre de negocios. Entonces, por un lado emprendes, pero por el otro lado cierras. Entonces, no hay sostenibilidad. Lo que debemos de buscar es que, vuelvo a repetir, estos 5 actores se entrelacen, ¿no? Estado, academia, empresa, la sociedad, generando negocios sostenibles para hacerlos más competitivos, escalables a nivel mundial. Hablaban ustedes de Singapur en la mañana. Singapur es un país que tiene el PIB per cápita más alto, con casi $62.000 anuales. Es un país que no tiene casi corrupción. Si nosotros evaluamos al Perú, por ejemplo, el otro día estaba en Concité conversando con una autoridad de la misma entidad y le decía, ¿no? Tenemos que generar parques tecnológicos. Los parques tecnológicos son estos lugares físicos y virtuales donde se genera alta innovación, alta tecnología y alta investigación y desarrollo, y se entrelaza esto con la industria. Entonces, ya las empresas que están en estos parques, o que van a estar en estos parques, porque van a ser 6 en el Perú los que se van a lanzar, van a generar alta investigación y desarrollo y van a poder ser empresas competitivas a nivel global. Aquí hemos tenido invitados que han hablado sobre los parques tecnológicos. Inclusive hemos tenido a unos invitados que se han dado el trabajo de chequear cuántos peruanos están en Silicon Valley, en los Estados Unidos. Y la experiencia de ellos es que el parque tecnológico, o digamos el centro neurálgico tipo Silicon Valley, ¿no es cierto? Sí, claro. No se genera en sí mismo por el parque, sino que tiene que haber una asociación con una universidad o con varias que se compren los proyectos, y el hecho de que hayan los proyectos genera que alrededor de la universidad se vayan generando casi de manera automática las empresas y los lugares para desarrollar esos proyectos. Yo tuve la oportunidad de estar en el MIT y si uno ve cómo funciona el parque, por ejemplo, de emprendimiento, el parque tecnológico de Estados Unidos, uno puede notar que ellos nacen con una demanda, ¿no? No es que, por ejemplo, yo quiero hacer investigación en tal cosa, no, sino que la investigación tiene que tener una aplicación directa a lo que la empresa quiere. Entonces la empresa activa el sensor de demanda y esta parte que, digamos, que genera la investigación, que muchas veces son investigadores, en el caso del Perú son investigadores peruanos, pero también hay una gran cantidad de investigadores extranjeros que generan esta investigación para, pues, transferir, porque la misión de un parque tecnológico es la transferencia del conocimiento de la industria, ¿no? Y la aplicación de la investigación y desarrollo a mejorar la competitividad, elevar el posicionamiento y mejorar la rentabilidad de la industria. Al final de cuentas, impactar en el país, ¿no? Que es lo que se busca. Entonces, el gran reto, Moisés, es cómo logramos, en base a, vamos a llamarle así, lo que sea de una experiencia emprendedora basada en la necesidad, y lo que reclama Diego, una experiencia emprendedora basada en la innovación, en el estudio y en la sostenibilidad. Entonces, la pregunta que podría hacerles ahora para beneficio de nuestros radioyentes es, en opinión de ustedes, Moisés primero, ¿qué es lo que pasa para que se creen tantas empresas, digamos, con mucho espíritu emprendedor, pero al mismo tiempo, casi con la misma o mayor velocidad, se cierren muchísimas de ellas? Sí, Enrique, quiero responderte con una frase de Henry Ford, ¿no? Que es el dueño, pues, de la marca Ford. Y que decía bien puntualmente, ¿no? Decía: innovación sin ejecución es pura alucinación, ¿no? Quiere decir de que podemos innovar, pero si no ejecutamos nada, solamente hablamos, va a ser pura alucinación, en el sentido de que claro, se empieza, pues, por la experiencia que uno tiene. Algunos empezamos al revés, ¿no? En el sentido de que experimentamos, realizamos, ¿no? Por nuestro mismo espíritu de emprendedor, y luego vamos a... Perdóname, Moisés, tenemos una llamada. Muy buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Ya, con respecto a sus invitados, concretamente, ellos hablan muy bien teóricamente, pero un país que no libera impuestos, de impuestos para la capacitación, usted no va a hacer nada, no va a inventar la pólvora, porque para inventar algo tiene que traer por lo menos el equipo básico de laboratorio, los medidores, etcétera, etcétera, para todo. Entonces, ¿de qué tenemos? Hace poco, el gobierno con esa evidencia política, ha enviado al Parlamento Permanente de nuestro país para que le apruebe el decreto urgencia 010, el cual sigue renovando una exoneración de impuestos, etcétera, para el área de investigación de todos los peruanos, con CITEC, etcétera, que está explicado. Pero lo han bloqueado y han dicho que no, porque esta es una fuga para que solamente se aprecie las grandes empresas, las grandes, las nacionales, etcétera, y hasta con nombre propio lo han dicho ahí los congresistas de la mayoría, que se han quedado ahí. Y con un ordenamiento u otro argumento, están deteniendo con esa investigación. Usted, señor, que es político, dígame, cuando llueve moja todo, cuando llueve moja todo y cuando sale el sol atrae para todo. Que lo aprovechen uno, el otro se va y lo felicito a los jóvenes, porque mientras los jóvenes están siempre pasarla bonito y cumplen con todo respeto a la ley hasta que se pueden casar entre hombres y mujeres, entonces los señores están investigando para su país, como el señor lo acaba de escuchar muy bien, hasta nos ha hecho llorar ese joven que dijo que estaba en el cementerio. Todos se preocupan del deporte, que está bien, ¿no? Pero son pocos como ese joven que de repente no se quiso suicidar, no puso un psicólogo, de que se deprime, que le están haciendo bullying, no, él salió adelante gracias a su abuelita, gracias a su abuelita. Entonces, quiere decir que puso una semilla y él avanzó, de eso se trata la vida. Usted también, doctor, no sabe el favor que hizo a todos los peruanos, porque no solamente se trata su programa con gusto, la televisión dice televisión basura y la radio solamente frivolidad. Eso es lo poco que está haciendo Trocha. Y no, yo entonces quiero aportar. A mí me ha dolido porque ahora hay un canal del Congreso que se ha opuesto a que se exonere para que apoye la investigación. Ahora, yo quisiera, no me recuerdo que tengo más de 80 años, y que ahora se clonan tarjetas del banco. Todos los días dicen, yo fui, me han clonado la clave, etc. Entonces, un joven dijo, hay todo un tema de emprendimiento para la seguridad informática que tiene que ver con tecnologías digitales de punta. Y no sé qué parte del país, del mundo, que están especializando en clonar programas, usted sabe que es ingeniero. Entonces, hay programas que los tíos como jugando lo desarrollan y te sacan todo tu datos. Entonces, todos menos piensas, te han jalado toda tu información. También el Congreso se opuso, y el actual Congreso, cuando ya ha mandado otro decreto de urgencia para que haya una muralla de seguridad informática. Tampoco no quiere, todo lo que manda el gobierno, entonces quiere que vuelva de nuevo el Congreso tradicional y todo lo que hemos avanzado se detenga. Entonces, porque también muy bien. felicitamos que yo creo sobre el decreto de urgencia 010 que frena todas las investigaciones de las universidades y de las industrias privadas, estatales, chicas, medianas, o emprendedores como ustedes, y lo felicito a los jóvenes. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos tomado nota de sus temas. Permítame, antes de contestar una nueva llamada. Muy buenos días, ¿quién nos llama? Gracias por la espera. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, señor Enrique Cornejo. Buenos días. ¿Qué tal? Mire, yo siempre escucho la radio, Muchas gracias. emisora, y la verdad que ahora me sorprende escucharle al señor Multinientes, que la verdad que es un ejemplo para los jóvenes, un gran emprendedor, ¿no? O escuchando lo que comenta sobre su libro, la verdad que es muy interesante y muy... como ser emprendedor, ¿no? Y la verdad que esto quisiéramos por los jóvenes, ¿no? Y la verdad que quisiera felicitarlos por esto, ¿no? No me entiendes, y saber dónde está ubicado o dónde puedo conseguir ese libro, pues, ¿no? ¿No? O el punto de venta, ¿no? Porque la verdad que es muy interesante, ¿no?
De acuerdo, muchísimas gracias. A ver, el tema de nuestro primer oyente, luego Moisés le conteste puntualmente, tiene que ver con un aspecto que sin duda es interesante discutirlo con profundidad. ¿Es el gasto o es lo que se destina, para decirlo con mayor propiedad, a investigación y desarrollo tecnológico, un gasto o una inversión? Si el Estado peruano y todos los peruanos concordamos en que es una inversión, entonces esa inversión, como toda inversión, va a generar un rendimiento posterior mucho mayor a lo invertido, que va a venir cuando esas investigaciones, esos proyectos tecnológicos, esas capacitaciones, como dice el amigo oyente, pues empiecen a generar valor, empiecen a generar innovación, empiecen a generar inventivas, como por ejemplo que los ATMs, o sea, los cajeros automáticos, no sean tan complicados para las personas de tercera edad o las personas mayores. Para empezar, muchas están colocadas contra el sol, de manera que cuando la persona ya se pone a mirar la pantalla, no la mira claramente, ¿no? Primer problema. Segundo problema, como no lo mira claramente y tiene que digitar su clave, muchas veces se equivoca en la clave, y se equivoca varias veces, la tarjeta es retenida por el cajero. En otras palabras, el cajero no es amigable para miles de personas que son las que más lo usan, por ejemplo, para retirar sus pensiones, que son, no miles, son más de 1 millón de personas que hacen esa tarea. Ahí tenemos, por ejemplo, una demanda de innovación y requerimos que nuestros ingenieros, que nuestros estudiantes, que nuestras universidades se dediquen a ver alternativas como las de la UNI que comentamos la semana pasada, que generaron esta apuesta telemétrica para medir el oxígeno de los astronautas en caminata. Entonces, a ver, sobre ese punto, primero Diego y después Moisés, que además contestará dónde se puede conseguir su libro. Diego. Bien, acá hay que romper un paradigma, ¿no? La investigación tiene, o sea, en el Perú tiene que entenderse que la investigación es una inversión. Como tú mencionas, toda inversión tiene un retorno de flujo y tenemos que entender que la investigación sin duda va a impactar en la rentabilidad de cualquier organización. El segundo problema que hay que romper es que las empresas sí tienen que investigar. ¿Por qué? Porque la investigación impacta en la innovación de cualquier... Puede ser una innovación incremental, o una radical. En este caso, ¿no? Si uno hace una investigación aplicada, directa, mejora algunos procesos, mejora el modelo de negocios y genera mayor rentabilidad al final de cuentas. Ahora, el país, ahí complementando lo que dijo la persona que llamó, sí tiene como políticas, está destinando más dinero a la inversión, a la investigación y desarrollo. Inclusive hay fondos del Banco Mundial a los cuales una persona puede acceder, puede presentar un proyecto de investigación y puede, digamos, con la plata que retira de estos fondos, generar pues los proyectos que al final de cuentas van a impactar en la competitividad del país. Ahora te voy a dar un dato, ¿ya? El Perú actualmente tiene 4.237 investigadores. Y se proyecta tener 4.400 investigadores para inicios del 2020, ¿no? Este año. Sin embargo, necesitamos 33.000 investigadores. Hay una brecha muy grande que tenemos que atacar. Esta brecha de investigación que sin duda va a impactar en el emprendimiento, porque muchas de las carreras o muchos de los negocios que hay actualmente van a desaparecer por la misma tecnología, por la misma inteligencia artificial. Entonces, esta investigación tiene que generar que estos microempresarios puedan seguir sosteniéndose y puedan seguir vendiendo. Entonces, hay que echarle mucho ojo, hay que revisar mucho cuáles son las políticas que tiene el Estado para que todo el ecosistema emprendedor pueda tener sostenibilidad. Muy bien, Moisés. Así es. Bueno, quiero agradecer la primera pregunta e intervención de nuestro Radio Escucha, quien me mencionó diciendo de que era pues un ejemplo para otras personas que también pasan estos mismos casos, ¿no? Que es la finalidad y es mi innovación, digamos así, el haber sacado este libro para poder servir de ejemplo a estas personas que no han tenido pues una buena o bonita infancia o han nacido de repente con problemas con sus padres o de repente sus familiares o sin fin de cosas y creo que en el Perú hay bastantes de eso, ¿no? Gente que no tenemos pues la dicha y la suerte de tener un hogar bien cimentado y es por eso que me sirve esta vivencia que he tenido yo y gracias a Dios le doy por haberme hecho pasar esto porque puedo servir ahora como ejemplo y al plasmar mi libro
redacto justamente sin ningún tapujo, sin ninguna vergüenza acerca de mi historia en sí, y muchos me han de repente conocido en mi etapa de CONACO, en mi etapa de universitario, como dirigente universitario, pero no me han conocido pues en mis inicios, ¿no? Y eso es lo que he querido en sí para las personas que me conocen y las que no me conocían, los que me conocerán, ¿no? Servir de ejemplo, porque hay mucha juventud realmente hoy en día que de ahí nace todo, desde la educación de sus padres o su nacimiento o su formación como familia, ¿no? Y ahí salen pues delincuentes, salen drogadictos, salen personas de mal vivir, y es porque no han asimilado en sí que tienen la oportunidad que Dios le da para poder sobresalir en la sociedad. Tienen la oportunidad de que ellos puedan ser ejemplo, luz para otras personas más, pero no, ellos sienten la rebeldía, sienten que están rechazados por la sociedad, sienten que Dios ha sido injusto con ellos y entran a la maldad, ¿no? Entonces vemos muchos casos, vemos en televisión todo el tiempo matanzas, sicarios, muchas cosas, que eso es producto, pues, vuelvo a decir, de cómo han sido formados y cuán resentidos están con la sociedad y hasta con la misma deidad, ¿no? Entonces, lo que yo siempre predico y hablo es con mi ejemplo, ¿no? Por eso que le agradezco al oyente y también responder la segunda pregunta, que ¿dónde lo adquieren el libro? Yo no tengo el libro para fines comerciales, nunca lo he hecho así, e inclusive lo saqué mi libro con la finalidad de regalarlo a todos en la Cámara de Comercio de Lima, a todos los que asistieron, más de 500 personas asistieron a mi cumpleaños, y dije en mi cumpleaños, ¿qué les puedo regalar? Voy a hacer Has un hecho libro. como los orientales, que en el cumpleaños no solo esperan recibir regalos, sino que regalan a los invitados. Así es. Y regalé, saqué mi libro y de ahí nació, porque de ahí justo estaba cerca de la Feria del Libro, la FIL, y me invitaron a la Feria del Libro, algunas librerías me pidieron también, comencé a distribuir mi libro. Vuelvo a decirles, los entregaba, y me dicen, no, pero tienes que tener un precio, no se puede obsequiar. Entonces es así como nace Bueno, esto, ¿no? por el interno quizás el amigo nos puede llamar y dar su teléfono y Moisés te comprometes a darle su libro que está No, interesado. pero están en las librerías. Ah, está en las librerías. ¿Qué librerías? Época, ¿Ya? está en la librería, en la librería Virreina, Ok. en varias librerías. Respuesta dada. Y Crisol ya está por sacarlo, vamos a presentarlo ahí también el próximo día. Muy bien. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Quién nos llama, por favor? Buenos días, gracias por te saluda Dayana Guillén. Estoy escuchando a su emisora, bueno, siempre escucho, ¿no? Y me sorprende escuchar al señor Moisés Nieto, que es un ejemplo para nosotros los jóvenes del Agustino, ya que he podido escuchar un poquito en la entrevista que usted está dando que el señor Moisés es una persona muy emprendedora y la verdad que esto es una gran inspiración para muchos de nosotros los jóvenes. Me gustaría también felicitarlo por su gran trabajo, por el libro y por muchas cosas que viene desempeñando, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Buen fin de semana. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Quién nos llama? Hola, Enrique. Hola. Estrada te saluda, gerente general de CONACO. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Sigue saliendo la revista, no? Por supuesto. Tienes que invitarlo a Diego a escribir porque tiene muchas cosas que puede aportar. Muchas gracias. Excelente, excelente. Sí, siempre es bueno sumar buenas propuestas. Así es. Propuestas. Bueno, yo al final saludarte por tu programa, Enrique. Bueno, siempre estás, que tenemos acá presente en CONACO. Bueno, y a la vez saludar también la presencia de Miguel Nieto, bueno, resaltar los 10 años que nos ha acompañado en la institución, que ha dado el impulso que necesitaba CONACO a través del sol, la innovación que esto puso, como son las redes de negocios, comerciales, canales comerciales, los reconocimientos que se dan hoy en día a todos los empresarios que a través de su educación impulsan el desarrollo del país. Y bueno, si sabe bien que el Estado no le da ese reconocimiento más como CONACO. Y esto, bueno, gracias a la idea y a las predicciones que nos dio. Excelente. Claro, a usted también, le agradecerle por los años que le ha dado a CONACO, y ya no le cuesta no tratarlo. Muy bien, uno de los temas que hay que promover es la institucionalización de las instituciones. Y ahí están haciendo un trabajo muy bueno. Muchas gracias, un gusto saber ti, un abrazo, ya nos vemos. Un abrazo, Enrique, saludos a todos los invitados. Gracias. ¿Aló? No, ahí viene otra llamada, pero mientras tanto, yo quisiera aprovechar para... ¿Cómo hacemos para pasar de estos 4.400
investigadores a los 33.000, ya. Exoneración de impuestos para proyectos de investigación. Ok, ese es un tema que estamos de acuerdo y creo que se ha empezado a hacer el tema de una manera más adecuada. Ojalá que haya mucha mayor esfuerzo en este tema. Pero, ¿qué más? Mi propuesta, y siempre la planteo, es que tiene que atacar desde abajo, ¿no? O sea, si tú quieres generar investigadores, por tener una cantera de investigadores, el país tiene que invertir desde los colegios. Para invertir desde los colegios tenemos que cambiar la mentalidad de los exámenes tipo, que son exámenes cortoplacistas, que solamente evalúan la memoria, ¿no? A pasar a ensayos argumentativos. Un ensayo argumentativo básicamente es un trabajo que tiene una revisión de literatura que los jóvenes pueden hacer. Los jóvenes tienen que comenzar a preguntarse, no solamente ya el vaso tiene esta dimensión, sino ¿para qué sirve el vaso? ¿Cuáles son los componentes del vaso? ¿Cómo se puede vender el vaso? ¿Cómo se puede reemplazar el vaso? Entonces ya la mente se comienza a abrir. Lo que pasa en países como Noruega, Finlandia, si uno evalúa por ejemplo la educación en Japón, Estados Unidos, es alta investigación. Si bien es cierto tienes el componente de habilidades blandas, también tienes el componente de investigación. Por darte un dato, ¿no? Tú también quieres desde San Marcos, ¿no? Solamente el Perú tiene un premio Nobel, solamente la Universidad de Chicago tiene más de 86 premios Nobel, por darte un dato así nada más. Entonces, tenemos que estar incentivando la investigación desde los colegios. Ahora, los jóvenes de los colegios tienen que cambiar la mentalidad, igual que los padres, de cambiar la metodología como hacen los trabajos, ¿no? Ya entrar a revisar más libros, revisar hasta papers. Yo le he enseñado a algunos jóvenes que están ya acabando la secundaria a hacer revisión de literatura en journals con factor de impacto Q1, Q2, Q3. Sí se puede. Basta que uno lo haga con 10 jóvenes para que el modelo se pueda replicar. Y ahora sería interesante que el presidente o las entidades tomen ya como política atacar desde abajo. Pero para esto los jóvenes tienen que saber inglés. Sí, la mayor cantidad de investigación, el 99% de investigación genera en el idioma inglés. Si no sabe inglés, estamos complicados. No se va a poder avanzar como país. Mucha gente dice, sí, pero hay que darle más fuerza a otros idiomas. No, el inglés es el idioma formal de la administración, de la investigación. No hay otra manera de poder entrar a este mundo de la investigación. Lo que dices es muy cierto porque hace poco se mencionó los resultados de la prueba PISA para estudiantes en el Perú. Es una prueba internacional que tiene su formato y digamos, más o menos se va comparando año a año. Ya vemos, los resultados vamos viendo que han mejorado en algo. Pero yo decía, bueno, aprender a leer es un tema fundamental. Entender lo que se lee, que es lo que trata de medir la PISA, es un tema mucho más importante. Pero faltan dos cosas. Aprender a leer, entender lo que se lee, muy bien. Tener el hábito de lectura, claro, que es que no lo es, porque ¿de qué sirve que sepa leer si no te gusta leer continuamente, ¿no? Y cuarto, más importante, lo que tú has mencionado, ¿no? ¿Cómo le llamaste? ¿Ensayos? Argumentativos. Argumentativos, generar un pensamiento crítico. Así es. En cada estudiante, en cada niño, para que no solamente lea, sino interprete lo que lea y opine sobre lo que lea, ¿no? Claro. Moisés, ¿qué piensas de eso? Después digo nuevamente, sí. Sí, bueno, me parece de que hoy en día en nuestro país estamos careciendo bastante de ello, ¿no? En cuanto a leer, la tecnología posiblemente ha hecho que los jóvenes y las personas también ya adultas involucionen, ¿no? En vez de evolucionar, están involucionando. Muchos de nosotros en el país estamos más pendientes a las redes sociales más que a lo que es los libros, por ejemplo, ¿no? Por eso que yo dije, a pesar que me decían solamente ponlo virtual, ponlo en la página web y ahí se van a leer, pero no es lo mismo, ¿no? Hay que tener bastante, digamos, conciencia de que hay que leer, entender y sobre todo comentar Perdóname que te interrumpa, Moisés, hay un problema que yo no soy pues millennial, ¿no? Es un problema, reconozco mis deficiencias generacionales frente a este tema, pero veo a mis hijos y veo a mis nietos y resulta que es una generación que, al contrario de la nuestra, porque también nuestros padres y los abuelos están en lo mismo, claro, les es muy familiar el tema de la computadora. Entonces, ver un libro electrónico es un tema que para ellos, o sea, no la vamos a hacer si le buscamos incentivar a ellos, a los jóvenes, ¿ah? Por el libro físico.
Sí concuerdo contigo que el libro físico tiene que seguir existiendo porque habemos muchos. Yo, por ejemplo, no encuentro una manera más plácida de leer que tener el libro agarrado, ¿no? Y en cambio la máquina sirve para muchas cosas y lo tienes ahí metido, pero no lo tengo físicamente. Yo tengo que ver el avance, pero es un problema mío. Yo noto que mis nietos y mis hijos antes no tienen esa circunstancia. Entonces hay que combinar, pero el problema es ¿cómo hacemos que a nosotros los mayores nos incentiven a leer, si quieres, el libro físico, y a los niños los incentiven a leer en su computadora, pero el libro o la investigación? Ahí está el tema. Yo creo que hay que hacer cosas que sean atractivas para ellos. En lugar de que estén perdiendo tiempo en el chateo, navegando, incluso por, digamos, páginas que no son para nada educativas, por el contrario, o que estén haciendo un chateo con los amigos, que sí es importante, es el equivalente a la conversación que teníamos en el barrio nosotros, ¿no? Pero en lugar de hacer eso, que un tiempo, no todo, lo dediquen a buscar páginas, que sean páginas que los ilustren, que los eduquen, que les abran la mente, como decía Diego. Por ahí está el tema. Claro. Y hay que buscar una combinación, creo yo. Diego. Ahora, mira, tú mencionaste algo que es clave, Enrique, que es el tema del pensamiento crítico. El pensar críticamente es un entrenamiento que consta de varias variables sin duda, pero una de ellas es la autorreflexión. Ahora, aterrizando esto al tema de la lectura, bueno, yo también he escrito un libro de liderazgo, pero los libros, uno tiene que escribir libros, si bien es cierto, para contribuir, con el caso de Moisés, que hace una autobiografía para motivar a las personas, o para generar conocimiento. En mi caso, yo hice una investigación que trataba de medir, que medía los estilos de liderazgo y el comportamiento innovador en una entidad de una fuerza armada en el Perú, en un ejército particularmente, ¿no? Y determiné los estilos que habían de los jóvenes que estaban a punto de egresar, o sea, los cadetes, que son como los estudiantes de del noveno siglo, décimo siglo de la universidad, y cuánto innovaban en una escuela militar. Entonces, yo mediante una investigación empleé una metodología de ecuaciones estructurales y le dije, mira, este es el estilo que tenemos ahora hay que trabajar para eso. Entonces la investigación sirve para que tú hagas un muy buen diagnóstico y comiences a dar soluciones para poder generar una mayor productividad, competitividad, un mayor desempeño en las organizaciones. Los jóvenes, desde ya, y mi punto de vista es, deberían estar acostumbrados, o se debería dictar un curso a nivel global, de cómo leer un artículo científico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto los libros son buenos, divulgan conocimiento, no prueban algo. O sea, un artículo científico lo que busca hacer es probar una hipótesis, sigue una metodología, emplea instrumentos, hace una revisión de literatura muy densa. Entonces, la idea sería a mediano a largo plazo, si bien es cierto, cambiar los libros por artículos científicos, sin dejar de lado los libros para producción de motivación o como experiencia que ustedes tienen de vida o de gestión, que son muy importantes para que la gente pueda ver un método del caso, ¿no? Cómo se ha gestionado esto, por ejemplo, en un gobierno o una institución. Pero ya tenemos que pensar que otros países ya están viendo papers. O sea, tú vas a Estados Unidos, los jóvenes de colegio ya leen papers. Vas a Singapur, los jóvenes de colegio ya leen papers. O sea, ese es el futuro. Moisés. Así es, bueno, para nuestro amigo Diego. Diego, también soy investigador en Cositec, tengo MBA, tengo maestría y vengo trabajando más que nada el emprendimiento de jóvenes, empresarios emergentes, empresarios exitosos. Es por eso que me gusta el trabajo que vengo realizando en cuanto a libros. Pero sí, es cierto, ¿no? Yo vivencialmente he viajado a Singapur, a China, a Indonesia. Y como Enrique me conoce, yo soy de las personas, como muchos emprendedores, que primero hacemos las cosas y después lo vamos elaborando, con lo que ha pasado en el libro, lo que ha pasado en mi candidatura también cuando estuve con Enrique. Planeaba o daba a conocer proyectos que ya lo había realizado con jóvenes y con emprendedores. El Plan Pepe, por ejemplo, que fue uno de los planes de seguridad que también lo lancé en campaña. También la Casa del Emprendedor y así muchas otras cosas que yo ya lo había realizado. Igual los viajes, igual las redes, bueno, en sí de todo. Entonces por eso que yo te digo, y Enrique y todos los radioescuchas, de que el emprendedor tiene que siempre estar ejecutando lo que aprende, ¿no? Pues si vemos un libro, el tema crítico, si escuchamos una capacitación, realizarlo, hago muchas capacitaciones de importaciones, de exportaciones, digo, hay que ejecutarlo, primero en el camino vas a ir acordando de todo lo que te he capacitado, entonces vamos
haciendo, incentivando a la gente que ejecute, que realice las cosas, y eso es mi objetivo y eso es mi manera de ser, ¿no? Por eso que la gente pues está siempre conectada con lo que se va Está realizando. claro el punto de los dos. Hay una llamada. Muy buenos días. ¿Quién nos llama? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Sí, te preguntan por el libro, y dijiste, repítelo por favor, librerías. Sí, en Librería Época de Lóbalo Gutiérrez, ahí está el libro, Mi Reina, y en los próximos días vamos a estar realizando una presentación en las librerías Crisol para también contentamiento de muchos que no han estado ni en la Cámara de Comercio ni en los distritos que he realizado la El presentación. mensaje del economista parece que la demanda está más que la oferta. Otra llamada tenemos, muy buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Bueno, doctor, el seguidor Alberto Cáez de San Isidro. Alberto, muy buenos días. ¿Cómo te va? Buen fin de semana. Antes le pregunté sobre el piquete de urgencia. Ah, sí, volvió a llamar, correcto. El segundo aporte, y esto del ejército, es los paneles de energía solar. Yo creo que los paneles, si alguien se dedicara, doctor Cornejo, ya cada uno tendría su energía, su edificio, su casa, y sería independiente ya de la energía de la red, en los pueblos, sobre todo, en las chacras. Yo creo que eso nos falta masivamente. Los jóvenes emprendedores tienen, cuando tengo más de 80 años, pero ¿qué pasó cuando se comenzó a implementar el largo y ancho, por ejemplo, en la sierra hace 10 y 20 años, cuando estaba un proyecto ruta por la calle, también paneles solares? ¿Sabes qué pasó? Lo de siempre. La gente que no trabaja robado pensaba que era fierro, como está solo en las alturas, se bajaban los paneles solares, que son unas fibras, una membrana que no tiene nada que hacer nada de fierro, y los vendían, como no tenía peso, los tiraban. Entonces tú tenías una base con energía de panel solar y no había alarma, no había nada, porque ese cumplió una función de seguridad. Entonces, eso, ir hasta allá, a la zona rural, ir hasta con burro, con caballo, teníamos que poner una antena de hasta con todo. El ejército que no puede entrar en el caballo, ese es nuestro ejército. Claro que gente de ahí mismo, de la comunidad, no sabía qué hacer, buscaban la aprovecha. Entonces se ve a otra época. Ahora, gracias a Dios, con la tecnología que todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene computadora, ya no hay analfabetos, porque todos los muchachos en el norte, el sur, están sin zapatos, están con su buen celular. Y no hay que marginarnos. Nosotros tenemos el mejor país. Ni un país, con todo respeto, tiene 6 presidentes cuestionados, con todo respeto a la parte. Ni un país, ni Singapur, ni Holanda, así menciona Estados Unidos, tiene jueces que están ahí, tiene generales metidos dentro, y lo mejor, dueños de bancos, de empresas grandes, están cuestionados. Ni un país. Ahora somos el ejemplo en que no, la construcción, entonces con los jóvenes emprendedores que ustedes tienen para los nietos, como usted menciona, y nuestro organismo como usted, doctor Cornejo, es un país que tiene ahora sí camino, ahora sí, a su meritocracia. El que estudia sí puede tomar la tarjetazo y todas esas cosas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues mire, yo voy a compartir con usted el criterio y le voy a decir algo más. Además, como nosotros los peruanos somos milenariamente orales, nuestros antepasados desde hace más ya de 5.000 años, teniendo en cuenta Caral, no tenían escritura. Algunos equivocadamente decían que por eso éramos menos que, por ejemplo, los mayas o los aztecas. Pero siendo orales, tenemos unas capacidades extraordinarias para captar las ventajas de las tecnologías electronales. Por eso es que un habitante de una comunidad muy pequeña en nuestra sierra, que de repente tiene un internet muy débil, pero ya tiene una línea de celular, le aseguro que maneja mejor el celular que un citadino en Lima, que lo puede tener ya hace 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque tiene esa habilidad genética, tenemos esa habilidad genética. Por eso yo soy optimista como usted y creo que en el país se están produciendo cambios y por supuesto todos los cambios tienen procesos. Me imagino que estos procesos verán más adelante resultados, pero mientras tanto, mi punto, y creo que el punto de los invitados que tengo ahora también es, hay que tratar de promover en los jóvenes, en los niños, en el colegio, en la universidad, en la empresa, en la calle, tanto desde abajo hacia arriba como plantea Moisés, como desde la academia hacia abajo como plantea Diego,
los dos planteamientos son igualmente válidos, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo y el Estado tiene que acompañar ese esfuerzo. No tiene que hacerlo todo porque en realidad las universidades y los proyectos pueden generar también, los propios emprendedores, autogenerar sus recursos. Pero el Estado tiene que apoyar, o por lo menos no tiene que poner trabas. Y en cuanto a esto de los paneles solares, por supuesto, pero ya esto tiene que ver con un poco de cultura nuestra, ¿no? Para mantener nuestra infraestructura. Y yo creo que ahí, nuevamente, el tema de educación sigue siendo importante. Muy bien, pues como pasa siempre en este programa, los programas interesantes suelen dejarnos muy cortos de tiempo, a pesar que es una hora, fíjense ustedes. Les doy, digamos, la alternativa, Moisés y Diego, para que hagan una reflexión final en esta interesante entrevista que hemos tenido esta mañana. Bueno, simplemente decirle a tus radioyentes que siempre estén emprendiendo, que no desmayen en su esfuerzo de querer que las cosas salgan bien. Van a tener tropiezos, van a tener caídas, van a haber muchos obstáculos, y los hay en nuestro país, ¿no? De gente posiblemente que envidiosa, de gente que no quiere que progreses, que no quiere que prosperes, y siempre van a estar ahí. Pero tú sigue insistiendo, sigamos insistiendo en nuestros sueños, en lo que queremos, ejecutemos con proyectos a corto, mediano y largo plazo. Sigamos en ese camino, en esa línea, y que el emprendedor se caracteriza por eso, de que nunca se rinde, que siempre persigue sus sueños hasta lograrlo. Y qué más de contar apoyo, por ejemplo, en el tema de los jóvenes, con Juventud por el Cambio. Encuentran en la página web www.juventudporelcambio.com, en fanpage también. Y los emprendedores, la gente emergente, los empresarios, los informales y los formales pueden encontrar también apoyo en la CONACO, ¿no? En fanpage Confederación Nacional de Comerciantes, CONACO, que también, más que un gremio empresarial con algún tipo de beneficios, es un gremio empresarial sin fines de lucro, que lo único que busca es que los emprendedores se formalicen, tengan su negocio, encuentren mercado, se capaciten y encuentren sobre todo oportunidades en el Perú y en el mundo. Eso es la CONACO, y actualmente en lo que estoy, que es el INAPEA, el Instituto de Apoyo a Empresas, Instituciones y Asociaciones en general, es que también particularmente ya apoyando a todos los emprendedores, ¿no? Eso es lo que les pido, y que me encuentren en mi fanpage, en Moisés Mieses, fanpage oficial, para que también puedan estar en todas mis actividades. Tiene su libro físico, pero tiene todas las redes copadas, así que Moisés está en todas. Diego, por favor. Bien, lo que básicamente la reflexión final sería que investiguen, que lean, que emprendan, ¿no? Emprendan desde muy jóvenes, igual que yo también comencé mis negocios desde muy jóvenes, me fui educando, pero a la vez ya el emprendimiento que se genera ahora requiere otras habilidades, ¿no? Ya el emprendedor que antes ponía su bodeguita y comenzaba a trabajar y digamos, pasaba el siguiente año, ya no puede competir ahora, porque ahora tenemos competidores extranjeros, tenemos empresas que innovan, modelos de negocio que vienen por otros lados, y tenemos que generar una cultura de la investigación. Tú mencionaste algo muy importante, no solamente de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba, sino es lograr la interacción de todos los actores. Apuntando hacia la generación de negocios más competitivos, más sostenibles. Ahora estamos en una época, no estamos en la cuarta de revolución, estamos ya en la sexta, porque estamos ya hablando de nanotecnología. Tenemos que apuntar a que los investigadores solucionen estos problemas que no tenemos. Lo comentaba la vez pasada rápidamente. ¿Qué pasaría si quisiéramos hacer un parque tecnológico apuntando a la nanotecnología? ¿Tendríamos el capital humano? No. ¿Tendríamos qué cosa? Importar a las personas, y es un sobrecosto. Comencemos a generar el cambio, pero el cambio empieza por uno mismo. Así que leamos, emprendamos y cambiemos la cultura del país. Clarísimo. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados que desde diferentes puntos de vista convergen al mismo punto. Promover el emprendimiento, darle sostenibilidad a ese emprendimiento, tener en cuenta los nuevos escenarios mundiales y por lo tanto también investigar para que ese emprendimiento sea sostenible, pero nunca olvidar la experiencia que finalmente con sus aciertos y con sus obstáculos es la que da la base para seguir avanzando. Muchísimas gracias, Moisés, muchísimas gracias, Diego, espero tenerlos en otra oportunidad en el programa. Y con ustedes, mis queridos amigos, si Dios quiere, nos vemos el próximo sábado. Mientras tanto, tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. Estoy haciendo mi libro en la Universidad de Sevilla.